todas y todos. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia está reunido para recibir los informes orales programados en la fecha. Por razones de fuerza mayor, el señor presidente de la Junta, doctor Antonio Laza Barrantes, no se encuentra presente. De esa manera también justificamos el retardo en el inicio de esta audiencia, de la cual dará cuenta la señora directora de Procedimientos Disciplinarios, por favor. Bien. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha, 3 de abril del año 2024, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario 011-2023-JNJ, seguido contra el señor Tony Carlos Hualpa Chuctaya en su condición de fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Guarmey del Distrito Fiscal del Santa. Cabe precisar que el señor Hualpa Chuctaya se encuentra en plataforma. Asimismo, que presentó un escrito sumillado, presentó informe cuyos argumentos oralizará en la vista de la causa. Esto en cuanto se tiene que dar cuenta, doctora. Bien, gracias, señora. Doctor Tony, le concedemos el uso de la palabra. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia lo escucha. Bien. Buenos días a los señores del Pleno. Y, bueno, ¿no? Me encuentro presente en esta audiencia toda vez que se ha expedido, pues, un informe por el órgano instructor, del cual, pues, se advierte, ¿no?, la afectación de derechos fundamentales que me agravian, los cuales los paso a desarrollar. En primer lugar, se advierte, pues, la afectación al derecho de defensa, toda vez que en el presente procedimiento, ¿no?, los hechos que se me atribuyen, pues, no son típicos, con la falta administrativa prevista en el artículo 47.11 de la Ley de la Carrera Fiscal, toda vez que en la descripción fáctica de la imputación no se indica el elemento o la conducta establecida en esta norma antes señalada de que la relación extraprocesal afecte gravemente el deber de objetividad o imparcialidad. En ningún extremo de toda la imputación se señala ello, pues solo se indica en concreto que mi persona habría establecido relaciones de carácter extraprocesal con Pablo Mendoza. Dice, encargándose de archivar investigaciones y transgrediendo los principios y valores del Código de Ética. Como se ve, no se encuentra en ningún extremo, pues, este elemento básico de la conducta establecida en la norma adjetiva, por lo que existe, pues, un problema de identificación, de calificación, que afecta, pues, el derecho de defensa. Es más, también se afecta el derecho de defensa, de otro lado, puesto que de la imputación se advierte una imputación ambigua, ¿no? Poco precisa, puesto que se inició este procedimiento sin que se indique al menos qué tipo de relación extraprocesal se había sostenido con Pablo Mendoza. Amistad, deudor, no lo sé, ¿no? Pero principalmente no se señala siquiera cuándo, cómo, dónde se había establecido esta relación extraprocesal, ¿no? Lo cual es importante para la defensa. Y sobre todo, no se señala siquiera de qué forma, pues, se cuestiona aquel encargarse de archivar investigaciones, ¿no? No se cuestiona en ningún extremo. Por lo que esta imputación, pues, ambigua, ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, pues, afecta el derecho de defensa. Por último, también afecta el derecho de defensa, se afecta el derecho de defensa en este procedimiento, toda vez que mi persona ha presentado una serie de medios probatorios, los cuales hasta la fecha no han tenido ningún pronunciamiento conforme lo pasamos a desarrollar en otro punto. Así pues, en segundo lugar, también se afecta el derecho a la debida motivación de los actos administrativos, pues aquel informe del instructor, pues contiene una motivación, primero, inexistente respecto a los medios probatorios que he presentado. Una motivación sin justificación externa. Vamos a ver en cada argumento que sustenta la decisión. Y también una motivación incongruente. Así pues, en el fundamento 64 del informe, se indica que la relación extraprocesal con Pablo Mendoza, dice, se establecería con lo señalado por con la declaración del testigo en reserva TR01-2019 del 24 de junio del 2019,
el cual señaló: tengo información que una persona escuchó una conversación entre Tony Hualpa y Pablo Mendoza, donde este último le dijo: tú ya sabes cómo te pago, ¿no? Dice el testigo, enterándome, dice, que se refería, es decir, que aquella persona desconocida se refería a que Tony Hualpa concurría a la picantería de Pablo Mendoza, donde se venden tragos, cerveza y, bueno, otras cosas. Es decir, que el instructor, ¿no? Pretende, ¿no?, utilizar una declaración referencial sin ni siquiera conocerse la fuente principal de conocimientos, lo cual está, pues, totalmente proscrito por la ley, ¿no? Por la ley administrativa, de procedimientos administrativos. Es más, ¿no? Si se hubiera querido corroborar o en todo caso verificar, pues, los elementos de descargo que he presentado respecto a este supuesto hecho de concurrir al local de Pablo Mendoza, pues se tendría que este dato, ¿no?, genérico que señala, ¿no?, señala este testigo en reserva, pues no se encuentra corroborado. Pues así tenemos el primer elemento que mi persona ha presentado y que nunca se ha valorado, como es el registro, el acta de visualización y transcripción del video del medio de comunicación Farrovisión de Guarmey, el cual, pues, mediante el cual se da cuenta que el local de Pablo Mendoza fue inaugurado recién el 25 de julio del 2019. Es decir, que a la fecha que declaró el testigo en reserva, 24 de junio, el local ni siquiera existía. Incluso, también se tiene otro segundo elemento, como es el parte policial número 03-2019, del 5 de diciembre del 2019, el cual da cuenta del seguimiento que le realizó la policía desde marzo hasta diciembre del 2019 a Pablo Mendoza en sus actividades, donde la policía indica: se determinó que Pablo Mendoza no tiene actividad laboral conocida, es decir, que ni siquiera corroboró la policía la existencia de este local, ¿no?, durante aquel año. Por lo que este dato referencial, pues, ¿no?, de una persona desconocida, ¿no?, no identificada, pues no puede valorarse. En segundo lugar, también en el mismo fundamento 64, el instructor señala que también se acredita, pues, esta relación extraprocesal con Pablo Mendoza, dice: con lo declarado por este testigo en reserva, también denunciante, en cuanto señaló en su denuncia, pues, el 11 de junio, que la persona de Vanessa Maguiña le manifestó que sobre una reunión entre Tony Hualpa y Pablo Mendoza en la camioneta de la Fiscalía. Y con ello, pues, es decir, con otra declaración referencial, también se pretende acreditar, pues, esta supuesta relación extraprocesal, sin siquiera, por lo menos, ir a la fuente principal, ¿no? Es decir, la declaración de Vanessa Maguiña. Esto, pues, advierte, pues, la falta de objetividad del instructor, ¿no? Puesto que si se verifica esta declaración, la cual obra, pues, en el expediente 13- en el caso fiscal 13-2019, y que también incluso en nuestro informe reciente también lo hemos adjuntado nuevamente para que sea valorado, en la pregunta 9, ¿qué señala dicha testigo? Dice: yo no soy testigo de ningún hecho de reunión en una camioneta entre Tony Hualpa y Pablo Mendoza. Es decir, que niega. La fuente principal niega. Es decir, que el órgano instructor no tomó en consideración siquiera la fuente principal de conocimientos, sino una referencial. Bien, pasamos al fundamento siguiente, que es el fundamento 65 del informe, en el cual se advierte, pues, un fundamento incongruente, puesto que señala: esta declaración del testigo en reserva se corrobora, dice, con otra declaración de un testigo en reserva, el cual, dice, refiere al final, ¿no?, en el fundamento se señala, y que, ¿no?, que Pablo Mendoza tiene una relación extraprocesal con Beatriz Gómez, ¿no? Totalmente incongruente, fuera del tema. En el fundamento 66 del informe se tiene, pues, un argumento sin justificación externa, puesto que se señala que Tony Hualpa, pues, en el caso 512, separó a la fiscal adjunta de Patricia Villar Castro, ¿no?, de la investigación, esto el 12 de mayo. Con lo cual, dice, se acredita, dice, o es un indicio de una relación extraprocesal y de favorecimiento
o bueno, y que acredita también lo referido por el testigo de reserva TR01-2019. En primer lugar, este testigo en reserva al respecto señaló, me comentaron que ¿no? Tony Hualpa en una investigación, no señala nunca qué investigación, la apartó de la investigación a Patricia Villar, ¿no? En primer lugar, es una declaración referencial. ¿Qué es lo único que se tiene al respecto? La declaración de Patricia Villar, ¿no? Quien señaló que se le había separado o apartado de la investigación 512 el 12 de mayo. Sin embargo, pues, se tiene 3 elementos que hacen ver que esto es totalmente falso, que no tiene ningún sustento, no tiene ninguna justificación. Y si esto se hubiera advertido, si es que lo hubiera valorado, pues estos 3 elementos, como son, en primer lugar, la declaración de la fiscal adjunta, integrante del despacho fiscal en aquel entonces, después, ¿no? Esta declaración rendida en el caso 13-2019 del 26 de agosto del 2021, quien señaló en la pregunta 5 y 6 que no se le apartó, no se la separó a Patricia Villar. Fue ella, dice, ¿no? Lidia Barrón, quien solicitó el apoyo en las diligencias a Tony Hualpa, puesto que ella estaría ocupada en las diligencias del habeas corpus que se tenía en su contra con la jueza de Guarmey. En el mismo sentido, también se tiene como segundo elemento la declaración de el fiscal adjunto, Eric Sánchez Sarmiento, quien señaló también que Patricia Villar, aquel 12 de mayo, durante la mañana, estuvo, en efecto, ocupada con la jueza penal de Guarmey viendo el tema del habeas corpus. Y en tercer lugar, se tiene, pues, un elemento que, pues, da datos principales, ¿no? Como es el registro de ingresos y salidas de la Fiscalía del día 12 de mayo, donde se advierte que Patricia Villar, en efecto, estuvo ocupada desde las 8:30 hasta las 2:48 con la jueza penal de Guarmey. Es decir, que o sea, ella no tenía tiempo aquel día para participar en diligencias, y pues sí había un motivo para solicitar pues el apoyo en diligencias, ¿no? Lo cual pues no se quiere valorar y pues presentan una simple declaración, una afirmación sin ningún sustento, ¿no? Luego, en el fundamento 67 del informe se indica pues que mi persona sí habría expedido pues la disposición número 6 en el caso 512, ¿no? De formalización. Sin embargo, dice que se expidió la disposición número 5 de archivo de la investigación, sin analizar pues los fundamentos de esta disposición sobre archivo del delito de violación de domicilio, esto es la disposición número 5, y pues no analizando en esencia la disposición número 6 que formaliza la investigación en contra de Pablo Mendoza por el delito principal y que absorbía aquella violación de domicilio, ¿no? Y que el cual pues advierte que no se favoreció a esta persona, a Pablo Mendoza, en la investigación por mi persona, ¿no? Luego, en el fundamento 68 al 71 de este informe, se advierte pues también otros argumentos sin justificación externa, puesto que se indica que en el caso 50-2019, ¿no? Seguido pues por usurpación en contra de Pablo Mendoza, dice que el denunciante pues indicó una serie de datos que no se investigaron y que no se citó a los supuestos, a los agraviados, lo cual pues acreditaría, dice, una relación extraprocesal y un favorecimiento, ¿no? Es decir, que la actuación dentro de un proceso acredita una relación fuera del proceso, ¿no? Pero más allá de ello también señala, ¿no? Continúa, que el fundamento del archivo de esta investigación referido a que se indicó de que no se habría acreditado la persistencia de los bienes sustraídos, se cuestiona, puesto que no se citó a los agraviados. Sin embargo, pues, en esta carpeta no se ha analizado, pues, en primer lugar, todos los fundamentos completos de la disposición de archivo. Y en segundo lugar, los actuados que sustentan esa disposición de archivo, como es el principal actuado, es la declaración, el acta de constatación policial el día 26 de diciembre del 2018, en el cual, pues, el cual se realizó luego de los datos que ofreciera, pues, el denunciante en su declaración, quien indicó, pues, en su declaración que
él no era testigo directo de los hechos, sino que recibió una llamada, dice, de Paulina Mejía Guaranga, quien le señaló que un grupo de personas estaban llevando palos, esteras de las construcciones que él había realizado, ¿no? Y pues que se realiza pues esta constatación policial el mismo día de los hechos, inmediatamente, donde participa pues Paulina Mejía Guaranga, presidenta de la Asociación Buena Villa, a la cual pertenecía el denunciante como vicepresidente, y quien refirió que no conocía sobre las personas o quién había construido pues esas construcciones del terreno, sobre el terreno que estaba ocupando Gilmar Araucano, es decir, esta persona, este denunciante. Y es más, indicó que aquel terreno no pertenecía a la asociación que ella representaba como presidenta. Es decir, que el denunciante pues estaba realizando una posesión ilegítima de terrenos y que incluso no vio pues la presidenta de aquella asociación tampoco sobre esas construcciones. Es decir, que el testigo que refirió al denunciante pues al final lo desmintió, ¿no? Es más, incluso también se ha presentado en este procedimiento 3 actuados que han sido valorados y que advierten que más bien el denunciante era una persona que estaba traficando con los terrenos que estaba ocupando de forma ilegítima, como son la declaración de 2 supuestos agraviados, como es José Apolinario Rodríguez y Adel Sabeli Huerta, ¿no? Espinosa, quien señaló, ¿no? Quienes señalaron que estos terrenos, pues, se lo compraron al denunciante, Gilmar Araucano, ¿no? Incluso presentando un contrato de transferencia de la posesión donde se le paga, pues, un dinero a esta persona justamente en esas fechas, ¿no? Cuando estaba ocupando el terreno. Lo cual, pues, advierte esta falta de pronunciamiento de estos elementos, una falta de objetividad en el análisis en este procedimiento. Luego, en el fundamento 72, se indica que se archivó pues las investigaciones 50 y 512, lo cual también acreditaría pues un favorecimiento a Pablo Mendoza, sin analizarse, como ya se ha indicado, siquiera por lo menos los fundamentos del archivo, de las disposiciones de archivo o los actuados que sustentan pues estos fundamentos, ¿no? Es más, incluso también se ha soslayado, se ha dejado de lado, pues, un elemento principal que mi persona ha presentado y que nunca ha tenido pronunciamiento, como es la disposición superior 302-2019, expedida por la Tercera Fiscalía Superior Penal de Santa, la cual, en sus fundamentos 3.5 y 3.6, ha revisado, pues, la actuación de mi persona en estas 2 carpetas, 50 y 512. ¿Y qué señala? ¿No? Luego de revisada la denuncia, la disposición de archivo, dice, ¿no? Todos los actuados, que dice, no se advirtió ningún indicio de irregularidad en la actuación del fiscal Hualpa. El elemento que no quiere tomarse en cuenta. Luego, en el fundamento 73 y 74, pues se señala que también el favorecimiento a Pablo Mendoza se establecería, dice, con la declaración de Eusebio Casas Balbín, quien señaló, pues, ¿no? Que mi persona, en el caso 512, le habría limitado, dice, las respuestas en cuanto esta persona había querido, dice, referir más datos respecto a los desalojos que realizaba Pablo Mendoza en aquel caso, ¿no? Sin embargo, el instructor ni siquiera se ha tomado la molestia de verificar, pues, aquella limitación que se le había realizado en su declaración en aquel caso 512. Esto en el día 6 de junio del 2019, donde en dicha declaración se advierte en la pregunta 7 que esta persona refiere, Eusebio Casas Balbín, dice, yo solo tengo conocimiento de los hechos del desalojo ¿no? Ocurridos el día 1 de mayo, ¿no? Y no tengo conocimiento ¿no? de otros hechos de desalojo de Pablo Mendoza, puesto que yo no los he visto, ¿no? Es decir, que cómo se le puede limitar a una pregunta responder sobre algo que ni siquiera tenía información, ¿no? No tiene sentido siquiera este argumento. Por último, se tiene también otro argumento como es los expresados en los fundamentos 75 al 76,
respecto a que se señala que también este favorecimiento se acreditaría con las declaraciones de Flor Patricio López, Adeli Gaby Quispe Rosales, Santa Verónica Monsalve Vicencio, ellas las que refirieron sobre un desalojo que sufrieron el día 15 de enero del 2018 por la Municipalidad de Guarmey, ¿no? Donde pues ni siquiera estas personas refirieron que Pablo Mendoza haya participado de ese desalojo. Incluso esto se contradice totalmente. ¿Sí? Continúo. Se contradice con el elemento que mi persona ha presentado como es el acta de denuncia obrante en relación, o sea, bueno, obrante en la carpeta 72-2018, perdón, esto en el caso 13-2019, en el cual, pues, esta acta de denuncia presentada por el presidente de la Asociación Parque Industrial, a la cual, pues, asociación a la cual presentaban esas tres personas, Flor Patricio y las demás, pues, se tiene que, el presidente, en los hechos del 15 de enero, nunca denunció a Pablo Mendoza en estos hechos. Pues no participó, no tiene ninguna relación, no tiene ninguna justificación esa afirmación que dice el instructor en este fundamento. Por lo que se advierte, pues, de todos esos fundamentos que se utilizan como sustento de la decisión, una fundamentación incongruente, sin justificación externa y, sobre todo, una motivación inexistente sobre todos los elementos que mi persona ha presentado, ¿no?, durante tanto tiempo y que nunca se quieren valorar. En tercer lugar, también se afecta, pues, el derecho o se vendría afectando el derecho a la legalidad procesal, ¿no? Toda vez que se pretende valorar la declaración del testigo en reserva TR01-2019, del cual pues se advierte que no participó la defensa de mi persona, de los imputados, y ello no porque no asistieran, sino porque la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, en el caso 13-2019, luego que recibiera la denuncia el 11 de junio del 2019, no programó nunca esta declaración. Es decir, que esta declaración está viciada de una afectación a derechos fundamentales, referidos al derecho de defensa en su vertiente de contradicción. De otro lado, por último, también se me afecta el derecho a la debida o a la adecuada ponderación de la sanción o proporcionalidad de la sanción y el reconocimiento de mi condición de discapacidad. Toda vez que en el fundamento 82 se señala, pues, por el instructor, los factores que determinarían, pues, la sanción, ¿no? Pero este análisis que realiza es de manera genérica, ambigua, incluso hasta señalando datos falsos, como son solamente para indicar respecto, dice, al concurso de otras personas, al factor concurso de otras personas. Indica que mi persona habría asistido al cumpleaños de Pablo Mendoza. ¿En qué actuado se encuentra ello? ¿No? ¿De dónde recoge eso? ¿No? Es grave lo que señala, ¿no? Pero lo más grave no es eso, sino que en todo el informe, y especialmente en esta proporcionalidad de la sanción que se me pretende, ¿no?, establecer, no se señala mi condición de discapacidad, no se valora, no se pone en la balanza, pues, este derecho, también, esta condición también de vulnerabilidad que se debe reconocer al imponer una sanción, más allá de la afectación al derecho al trabajo, también mis derechos que me corresponden en un proceso, ¿no?, cualquiera sea su naturaleza. Por último, si bien no me afecta de repente directamente, pero sí de la Junta Nacional debe observar, pues, ¿no?, que en el presente procedimiento ha existido, ¿no?, ha existido por parte de la Fiscalía de la Nación un encubrimiento y favorecimiento a una de las administradas, como es Patricia Villar Castro, puesto que en el procedimiento administrativo seguido ante control interno se emitió una resolución mediante la cual se declaró fundada la queja respecto a esta falta de haber sostenido una relación extraprocesal. Sin embargo, pues, la fiscal de la Nación en aquel entonces, Patricia Benavides, sin ninguna justificación, sin ninguna motivación, solamente con decir que se presume la inocencia de Patricia Villar, lo absolvió de los cargos, ¿no? Pese a que ella es la única fiscal, o la única persona en todo el procedimiento que sí tiene elementos que lo relacionan, ¿no?, que lo vinculan con
2 personas presuntamente integrantes de una organización criminal, como es Pablo Mendoza y Luis Antonio Dupuy Ramos. En cuanto a Pablo Mendoza Chávez, ¿qué se tiene? Se tiene las 2 fichas de empadronamiento de sus terrenos que tenía en la ampliación Santo Domingo, donde Pablo Mendoza era dirigente, ¿no? Esto de fichas de empadronamiento de terrenos obtenidos en el año 2018. ¿Qué más se tiene? Se tiene también la declaración del testigo en reserva 2-2019, quien señaló que él era testigo directo, puesto que observó a Patricia Villar en sus terrenos y que incluso utilizaba un personal de la Fiscalía para el cuidado de sus terrenos. Es decir, era socio de la, ¿no? Socia de la ampliación Santo Domingo, del cual era dirigente Pablo Mendoza, por lo que no debía participar en las investigaciones del año siguiente, como es en los casos 512 y 641. De otro lado, también se tiene pues elementos suficientes de la relación extraprocesal entre Patricia Villar y Luis Antonio Dupuy Ramos, conforme a la llamada, llamada telefónica que ha sostenido pues dicha fiscal con Luis Antonio Dupuy Ramos el día 1 de julio del 2019, ¿no? Y 19 de julio también de aquel año, donde esta persona, Luis Antonio Dupuy Ramos, le señala: doctora, quiero agradecerle por archivar mi caso. Y luego ella le dice: sí, venga nomás, no se preocupe, estoy acá en mi despacho. ¿Dónde se encuentra sustentado? No es un invento mío, no es una referencial. Existe una fuente de información directa, como es el informe policial 33-2019, ¿no? Del 6 de diciembre del 2019, en donde se indica respecto a Patricia Villar, se estableció esta comunicación sostenida con Luis Antonio Dupuy Ramos el 1 de julio y el 19 de julio, ¿no? Lo cual no se quiere ver. Es más, incluso también se tiene el informe policial 36-2019, en donde también la policía da cuenta de que en el registro de contactos de Luis Antonio Dupuy Ramos, de su equipo celular, se encontró justamente como contacto a Patricia Villar, ¿no? Y es más, también se tienen los actuados del caso al cual se refiere, por el cual agradeció Luis Antonio Dupuy Ramos a esta fiscal, como es el caso fiscal 1136-2018, seguido por extorsión en agravio de el ingeniero Irwin Sotobáñez, quien señaló que en aquellos hechos de extorsión, pues la persona de Luis Antonio Dupuy Ramos, pues era vigilante, ¿no? Era vigilante, hacía el servicio de chalequeo para esta persona, pero ni siquiera le llamó a declarar Patricia Villarga en Castro en ese caso. Y este caso justamente se archivó, pues, unos días o una semana antes de esta llamada telefónica. Por lo tanto, pues, se advierte un favorecimiento o una actuación poco objetiva en esta investigación por parte de Patricia Villar y esta relación, ¿no? Esta relación extraprocesal. Siendo así, pues, se advierte que la Fiscalía de la Nación está, pues, de todas formas, ha favorecido, pues, ¿no?, a Patricia Villar en este procedimiento, lo cual lo dejo, pues, a esta Junta de Justicia que advierta también ello y tome las acciones necesarias. Más allá que también, principalmente, se me respete, pues, mis derechos a la defensa, a la debida motivación y no a la legalidad procesal, ¿no? Toda vez que de proseguirse, ¿no?, sustentado en esos argumentos del informe cero, ¿no?, del instructor, pues se me estaría afectando del todo, ¿no? Con lo cual, señores de la Junta, he terminado y concluido mi informe. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta por parte de los señores o señoras miembros de la Junta? Sí, señora presidenta. Puede formularla directamente, señor. Muy agradecido, señora presidenta. Doctor Aldo Orlando Hualpa Chuctaya, usted al comenzar su informe oral manifestó de que se le había imputado cargos por relación extraprocesal con Pablo Mendoza, encargándole a archivar investigaciones, pero de acuerdo al informe, él no trabajaba en la fiscalía. Y usted ha pedido que se verifique precisamente los fundamentos 65, 77, 68 al 71, fundamento 72, 73, 74,
y expresamente el último fundamento al que ha aludido es el 88. Usted nos ha explicado que no ha tenido ninguna relación extraprocesal con Pablo Mendoza y en todos estos fundamentos solamente habría las declaraciones de 2 testigos protegidos. Sobre este particular, ¿hay alguna vinculación o algún medio de prueba que usted considere que no ha sido tomado en cuenta? Sí, como he señalado que del fundamento 64, ¿no?, al 76 son los fundamentos base, ¿no?, para sustentar la decisión. En cuanto a la relación extraprocesal, se señala, ¿no?, una declaración que se tendría establecido la relación extraprocesal con la declaración del testigo en reserva, ¿no? En eso, en el fundamento 64. Para esto, yo he presentado, pues, 2 elementos que no han sido valorados, como es no, 3 elementos, ¿no? Como es, primero, el acta de visualización y transcripción del video del 7 de junio. Da cuenta que el local de Pablo Mendoza no existía, pues, no, o sea, no venía funcionando a la fecha que declaró el testigo en reserva. Y el parte policial 3-2019, que da cuenta que Pablo Mendoza no tenía, la policía no corroboró, pues, la existencia de este local. Otro elemento que he presentado y que no ha sido valorado, la declaración de Vanessa Maguiña, que se señala en este fundamento 64, que en la pregunta 9 niega, pues, haber visto esa reunión que señala el testigo en reserva, ¿no? Luego, en el fundamento 65, pues yo no he señalado, o sea, no hay ningún elemento, es incongruente, señala ese testigo en reserva otra relación de otra persona, de Beatriz Gómez, no de mí. En el fundamento 66 sí he presentado, en cuanto se señala, ¿no?, sobre una separación que se le había realizado a Patricia Villar en el caso 512, he presentado 3 elementos: la declaración de Lidia Barrón, la declaración de Eric Sánchez y el registro de ingresos y salidas del día 2 de mayo, en el que se le había separado, pues, ¿no?, a Patricia Villar. Los 3 advierten que, pues, no ha existido esa separación. En el fundamento 67, ahí es donde sí he indicado que no se ha verificado, pues, la disposición 6. Este elemento no se ha valorado, no se valora. La disposición 6 en el caso 512. Esta no se valora, no hay pronunciamiento sobre esa disposición, ¿no? Solo se le señala, ¿no? Existe esta disposición, pero no se manifiesta, ¿no?, en nada, ¿no? Luego del fundamento, he señalado que del fundamento 68, 71, estos fundamentos se refieren al caso 50, ¿no? 50-2019. En este caso, se ha adjuntado, se tiene, pues, el acta de constatación policial ¿no?, del 26 de diciembre. Este elemento también no se ha valorado, no se emite ningún pronunciamiento, ¿no? Luego, en el fundamento 72 he indicado que simplemente se señala el archivo de estas diligencias, de estas 2 carpetas, 50 y 512, sin indicar, pues, ¿no?, la disposición 302, este elemento también no ha sido valorado. La disposición 302-2019 de la Fiscalía Superior del Santa, ¿no?, que ha revisado justamente estos 2 archivos, esas dos carpetas, ¿no? Y luego, en el fundamento 73 y 74, se indica sobre la declaración de Eusebio Casas Balbín. En este caso, para este caso, he adjuntado he solicitado que se valore un actuado que se encuentra en la carpeta 13-2019, como es el acta de declaración, ¿no?, de Eusebio Casas Balbín del 6 de junio del 2019, obrante en la carpeta 502. Y por último, del fundamento 74, 75, 76, se tiene, pues, 3 declaraciones, se señala, pues, ¿no?, 3 declaraciones, Flor Patricio López, ¿no?, y otras 2 más, sobre el desalojo del 15 de enero. Ahí he presentado un documento, como es el acta de denuncia del 19 de enero del 2018,
este elemento tampoco tiene un pronunciamiento que refuta, pues, estos dos, este fundamento, ¿no? Listo. Le quedo muy agradecido por la aclaración, doctor Orlando Hualpa Chultaya, haciendo presente que en la disposición fiscal 302 del 2019, expedida por la Fiscalía Superior del Santa, respecto a carpetas 50 y 512, de acuerdo a lo que usted refiere, se ha confirmado que la actuación suya ha sido regular. Nada más de mi parte, señora presidenta, muy agradecido. Gracias a usted, señor. No habiendo más preguntas, la causa queda al voto. Habríamos concluido con la audiencia a la fecha. Buenos días, permiso. Permiso, Gracias. buenos días.